Queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a tener nuestra clase de catecismo, como todos los sábados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando el catecismo, ya estamos en la cuarta parte del catecismo. El catecismo es la síntesis de nuestra fe. En el catecismo encontramos lo que debemos creer, lo que debemos celebrar, lo que debemos vivir, lo que debemos pedir. Estamos en la cuarta parte, lo que debemos pedir, es decir, la oración cristiana. Empecemos con nuestra clase de hoy. Qué importante es tomar conciencia que la oración no es de vez en cuando. La oración tiene que ser todos los días. ¿De qué tratan los números 2683 al 2696? Estos números tratan de dos temas: los maestros y lugares de la oración. En estos números, de una manera muy sencilla y corta, se nos habla de los maestros y lugares de la oración. ¿Quiénes son los maestros de la oración? Los santos. La primera que nos enseña a orar, a conversar con Jesús, es la Virgen María. Y luego de la Virgen María tenemos a los santos. Los santos han sido hombres y mujeres que todos los días han conversado con Jesús, que se han dejado guiar por el Espíritu Santo y han sostenido un diálogo amoroso con Jesús. Qué bonito es leer lo que nos han dicho los santos sobre la oración. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús decía que la oración es estar muchas veces a solas, tratando de amistad con aquel que sabemos nos ama. Los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2683. Es importante ver a esos testigos de la fe, a los especialistas de Cristo, que son los santos. Por eso nos hace mucho bien leer la vida de los santos, nos hace mucho bien leer lo que han dicho los santos, de manera especial lo que ellos nos han dicho sobre la oración. Los santos contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor han sido constituidos sobre lo mucho. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Catecismo de la Iglesia Católica número 2683. Hermanos, los santos son modelos. Los santos nos enseñan a centrar nuestra vida en Cristo, único Salvador del mundo. Los santos nos enseñan el valor de la oración. Y los santos son intercesores nuestros ante Jesús. No hay ningún problema en acudir a los santos, siendo la primera intercesora ante Jesucristo, la Virgen María. El único que nos lleva al Padre es Jesús. La cabeza de la iglesia es Jesús. El único Salvador del mundo, Jesús. La Virgen me lleva a Jesús. Los santos nos llevan a Jesús. Por eso acudamos siempre a la intercesión de los amigos de Jesús, los santos.
¿Cuál es la primera escuela de oración? Es la familia. La familia es una pequeña iglesia. Es iglesia doméstica. Nosotros estamos llamados a hacer de nuestros hogares escuelas de oración. Si yo me encuentro con un niño que no sabe santiguarse, ¿quiénes son los culpables? Los padres de familia. Si yo me encuentro con un niño que no sabe rezar el Padre Nuestro, la de María de Gloria, ¿quiénes son los culpables? Los padres de familia. La familia es la primera escuela de oración. La familia es el hogar. Hogar viene de hoguera. La hoguera da calor. Y el calor auténtico implica el contacto con Dios. Porque Dios es amor. Por eso cuidemos el trato con Dios en la casa. Padres de familia, cuiden todo lo que tiene que ver con la fe de sus hijos. Enseñen a sus hijos a rezar. Reúnanse el domingo, por lo menos, no solamente para ir a misa, sino también en la casa, de repente antes de tomar los alimentos, para tener unos minutos de oración. Familia que reza unida, permanece unida y la bendice Dios. La familia cristiana es el primer lugar de la educación en la oración, fundada en el sacramento del matrimonio. Es la iglesia doméstica, donde los hijos de Dios aprenden a orar como iglesia y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica número 2685. Queridos hermanos, fíjense lo que dice el catecismo. La familia cristiana es el primer lugar de la educación en la oración. Ahí aprendemos en la casa a santiguarnos. En la casa aprendemos que hay un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la casa aprendemos que Jesús ha muerto por nosotros y ha resucitado. En la casa aprendemos la importancia de la Virgen María, nuestra Madre, Madre de Dios y Madre nuestra. Es en la casa donde aprendemos a acudir a Papá Lindo, como dicen las mamás cuando enseñan la fe a sus hijos. Tenemos que acudir a Papá Lindo, a Jesucito, al Espíritu Santo, a la Mamita María. Es muy importante que la familia sea la iglesia doméstica. La iglesia es una gran familia, la familia es una pequeña iglesia. Luego de la familia, ¿quiénes son maestros de la oración? Tenemos los sacerdotes y consagrados. Los sacerdotes están para llevar a la gente a Dios, lo mismo los consagrados, por ejemplo, las religiosas, tienen una labor muy importante porque son despertadores en una sociedad que se aleja de Dios, de que es necesario, esencial, buscar al Señor. Cuando enviaron a San Juan María Vianney a Ars, San Juan María Vianney, llamado el cura de Ars, transformó ese pueblo enseñando a la gente a orar, enseñando a la gente a ir a la Eucaristía, enseñando a la gente a confesarse, enseñando a la gente a querer mucho a la Virgen María. Él se perdió en el camino cuando lo enviaron a Ars. Por primera vez iba a ese pueblito, San Juan María Vianney era distraído, se perdió. Pero se encontró en el camino con un niñito y le pidió al niñito que lo guiara hasta Ars. Ese encuentro no fue casualidad. Todo está en el plan de Dios. San Juan María Vianney se encontró con este niño, el niño lo llevó a Ars y San Juan María Vianney le dijo: hijo mío, tú me has enseñado el camino a Ars, yo te enseñaré el camino hacia el cielo.
Para eso están los sacerdotes, para llevar a la gente al cielo, a Dios. Por eso los sacerdotes y también los consagrados, ya sea los religiosos o también las mujeres consagradas, las religiosas, tenemos que educar a la gente en la oración. El sacerdote no es un líder político, no es un burócrata de lo sagrado. El sacerdote tiene que imitar a Jesús, el buen pastor, y Jesús constantemente le hablaba a sus discípulos de la importancia de la oración. Y Jesús no solamente hablaba de la importancia de la oración, sino que Jesús daba ejemplo. Dicen los evangelios que Jesús se retiraba a solas a orar y pasaba la noche en oración. Los sacerdotes y los consagrados tenemos que ser personas de oración y preocuparnos de la vida interior de los feligreses. Tenemos que animar a la gente a rezar, no ser apagavelas. Los sacerdotes y consagrados tenemos que animar a la gente a que vayan al Santísimo, a que hagan adoración eucarística, a que lean la Escritura, mediten la palabra de Dios, a que vivan bien la misa, a que tengan una gran devoción a la Virgen. Decía un santo sacerdote que ahí donde se coloca a la Virgen entre las sombras, Jesús se oscurece. Y es verdad, nosotros no podemos, los sacerdotes, quitarle a la gente la devoción a la Virgen. Al contrario, tenemos que promover entre los feligreses el gran amor a María. La Virgen es la protección que tiene la Iglesia contra los ataques del diablo. No te olvides que la mujer que ha aplastado la cabeza de la serpiente infernal es María. El catecismo lo dice con claridad: los sacerdotes y consagrados tienen que fomentar entre los feligreses la oración. Es decir, la adoración eucarística, la oración a la Virgen, también la devoción a San José, la meditación de la palabra de Dios. Los ministros ordenados son también responsables de la formación en la oración de sus hermanos en Cristo. Servidores del buen pastor han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración, la palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2686. Ustedes tienen que rezar para que los sacerdotes recen, porque un sacerdote que no reza no tiene autoridad moral para enseñar la importancia de la oración. Entonces, hermanos, una tarea todos los días: recen para que los sacerdotes recen. Mínimo media hora delante del Santísimo. Y también recen para que los sacerdotes recen el rosario. Porque el Santo Rosario es la dulce cadena que nos une con el cielo. Todos los sacerdotes santos han sido full eucarísticos y recontramarianos. Y eso es lo que tiene que ocurrir también en el pueblo de Dios. Tenemos que ser full eucarísticos. Jesús es lo máximo, nadie como Jesús. Jesús es el centro, Jesús es la raíz. Y María nos lleva al centro. María es la primera cristocéntrica. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, eremitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica número 2687. Es importante valorar lo que significa, por ejemplo, que una mujer entre a un monasterio y nunca salga y dedica toda su vida a la oración. Estoy hablando de las religiosas contemplativas, llamadas monjitas de clausura. Ellas son como el pararrayos de la humanidad. Tenemos que valorar lo que hacen esas mujeres que se dedican a la oración, podemos decir las 24 horas. Y no llevan una vida aburrida.
Aburrido es el que vive en pecado mortal, no el que vive con Dios. Cuando yo tengo que atender a religiosas de clausura, yo salgo edificado, porque las veo alegres, gozosas, jubilosas, bromistas. Ellas están alegres en el Señor, son las esposas de Cristo. Por eso también hay que rezar por la vida consagrada, que no falten en la iglesia personas que se van a dedicar 100% a la oración, a hacer penitencia por nosotros pecadores. Y la vida consagrada es también un testimonio vivo de la importancia de la oración. Los ministros ordenados, la vida consagrada, la catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual aseguran en la iglesia una ayuda para la oración. Catecismo de la Iglesia Católica número 2695. Fíjese qué bonito que en la iglesia haya personas que nos ayudan a orar. Los ministros ordenados, los sacerdotes, la vida consagrada, por ejemplo, las religiosas, también los catequistas ayudan a los jóvenes a orar, los grupos de oración. ¿Cómo no reconocer la labor, por ejemplo, de la Renovación Carismática Católica? ¿Cómo no reconocer la labor de la Legión de María? La Legión de María, en estos más de 100 años, ha dado cátedra de lo que significa orar a la Virgen. ¿Cómo no agradecer a la Legión de María por estos años en los que ha educado en la oración mariana? También la dirección espiritual. Cuando llevas dirección espiritual, tu director espiritual de cajón te va a decir: tienes que rezar todos los días. Todos los días tienes que reservar unos minutos para conversar con Jesús. Y si puedes ir a misa todos los días, mejor todavía. A veces no se puede. Si se puede, bendito sea Dios. ¿Cuáles son los lugares de la oración? En primer lugar, el templo. La casa de Dios es el lugar por excelencia. Ahí está el sagrario. El lugar por excelencia para orar es el templo, la edificación sagrada. Por eso se llama casa de Dios y tenemos que cuidar en el templo una serie de detalles. El silencio. A veces da ganas de salir con una jaula para meter a las cotorras. Cuidemos el silencio, cuidemos las posturas, cuidemos la forma de vestir. Nuestros templos tienen que ser lugares donde vivamos el recogimiento, el silencio. Es una bendición para una parroquia que haya una capilla del Santísimo. Es una bendición para una parroquia que haya adoración perpetua. El mejor lugar para orar es delante del Santísimo. Esto que quede recontra claro. Porque en la Eucaristía está Jesús. El mismo Jesús que hizo milagros, que predicó, que acogió a los pecadores, ese mismo Jesús está en la Eucaristía. Lo máximo es estar delante del Santísimo. Los santos pasaban grandes ratos de adoración delante del Santísimo. Se cuenta en la vida de San Gerardo Mayela, quien murió muy joven, que siempre se ponía de rodillas delante del sagrario y estaba incluso horas. Por supuesto que también hacía sus deberes. Y un día del sagrario salió una voz. Era la voz de Jesús, que le decía a San Gerardo Mayela: ¡loquillo! ¿Qué haces ahí tanto rato? ¡Loquillo! Y San Gerardo Mayela le dijo: más loco tú, Señor, que te quedaste encerrado en el sagrario. Tenemos que ser los locos de Cristo. Los santos iban siempre al sagrario. Era lo primero que hacía San Juan Pablo II, era lo primero que hacía Santa Teresa de Calcuta, era lo primero que hacía San Pío de Pietrelcina.
qué importante es darnos cuenta que nuestros templos tienen siempre ahí un sagrario. Ahí está Jesús. Y además podemos tener en nuestra casa un lugar de oración, un altar. Puedes tener tu imagen del Señor de la Divina Misericordia, tu imagen del Inmaculado Corazón de María, tu imagen de San José. Yo he visto altares que ya parecen retablos, 1000 estampitas. Bendito sea Dios, que cada uno adorne sus altares a su gusto. Lo importante es que sea un lugar para que te recojas en oración. La iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Catecismo de la Iglesia Católica número 2691. El catecismo con claridad señala que lo primero es la casa de Dios. Ahí podemos adorar la presencia real de Cristo en Eucaristía. Es una bendición, repito, que las parroquias tengan una capilla del Santísimo. Es una bendición. Pero también nos dice el catecismo, para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración. En tu casa, ten un rincón de oración. Tu altarcito, ahí puedes tener la Biblia, dice ese rincón de oración con las Sagradas Escrituras e imágenes para estar en lo secreto ante nuestro Padre. En una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2691. Yo les animo a que tengan su rincón de oración en sus casas. Busquen un lugar para que hagan su rincón de oración, su pequeño oratorio. Puede tener, como ya he dicho, la imagen del Señor de la Divina Misericordia, la imagen de la Virgen, un crucifijo y una Biblia y unas velitas. Y ahí puedes tener unos minutos de oración contemplando a Jesús, contemplando a la Virgen. Abres la Biblia, lees el Evangelio del día, lo meditas y también convoca a tu familia. El domingo podría ser, convocas a la familia y tienen un ratito de oración y así están cuidando esta exigencia para seguir a Cristo, que es conversar con Jesús todos los días. Y si no se puede conversar con Jesús todos los días como familia, por lo menos el domingo, aparte de la misa. Los lugares más favorables para la oración son el oratorio personal o familiar, los monasterios, los santuarios de peregrinación y sobre todo el templo, que es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la adoración eucarística. Catecismo de la Iglesia Católica número 2696. Vuelvo a repetir lo que he señalado. Lo máximo, estar delante del Santísimo Sacramento. La Eucaristía es lo máximo. Nada se compara a la Eucaristía. Les dejo esta tarea. Busquen estas citas. Hebreos 12:1, Mateo 6:6. Son dos citas que el catecismo señala en esta parte que les he explicado. Hoy hemos dicho que los santos son los maestros de la oración. La familia es la primera escuela de oración. El templo es un lugar privilegiado para orar. Podemos tener en casa un lugar de oración. Así que si no tienes, hoy mismo, haz tu rinconcito de la oración. Pones un crucifijo, pones una imagen de Jesús, puede ser el Sagrado Corazón de Jesús, puede ser el Señor de la Divina Misericordia, puede ser el Señor de los Milagros, y una imagen de la Virgen, puede ser Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, etc. O el Inmaculado Corazón de María, y tu Biblia, y tus velitas.
prendes las velitas cuando te pones a orar y luego las apagas. No vaya a ser que termines incendiando tu casa. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Estamos en la cuarta parte del catecismo, ya estamos en la última parte, y no nos olvidemos que estamos en el año de la oración, así que justo estamos viendo la parte de la oración cristiana en este año que el Papa Francisco ha convocado como el año de la oración. Voy a darles la bendición, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos, ánimo en Jesús, José y María, les encomiendo, bonito sábado, no se olviden, hoy es el día dedicado al Inmaculado Corazón de María y a refugiarnos siempre en ese corazón donde nos encontraremos siempre con Jesús, porque el corazón de María es camino sencillo, directo, perfecto, para encontrarnos con el único que salva a Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.